Diócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos amigos, amigas, en un nuevo domingo en el que compartimos la palabra de Dios y la Eucaristía en cada celebración. Estamos en el tiempo ordinario, después de haber dejado un par de domingos que no comenté el Evangelio propio del día, pues ahora hablamos del Evangelio de Lucas en el capítulo 6, de los versículos 27 hacia el 38, y luego también en la primera lectura del libro de Samuel. Básicamente, un texto de Lucas que está en el Sermón de la Montaña, en uno de esos sermones fundamentales donde Jesús da sus principales indicaciones con respecto a la manera de actuar cristianamente. Y el centro, lo que más llama la atención, pues es ese mensaje del amor al enemigo. Fíjense que realmente es algo muy novedoso lo que encontramos nosotros en esa enseñanza de Jesús. Y por eso ese es el primer punto que hay que reflexionar. Cuando se habla de amor al enemigo, puede venir en primer lugar una objeción por aquellos que dicen, pues no, hay que hacer justicia. Un enemigo fundamentalmente es alguien que está haciendo daño, alguien que está del lado del mal, por decir así, y que hace daño a alguien que está en el lado del bien. Y el odio del enemigo se da de ambos lados, tanto el que quiere hacer el daño como el que recibe el daño, el verdugo y la víctima, por hablar en esos términos. Ambos están llenos de odio uno a otro, y eso es lo primero que se puede encontrar. Y si no es un odio, por lo menos una oposición grande, por lo menos un deseo de destruirse mutuamente. Y entonces lo primero que se dice es: hay que luchar para que el bien prevalezca sobre el mal. Y la primera idea que viene a la cabeza, pues, es destruir el mal. Estamos entonces hablando de hacer justicia. Y fíjense que por eso es interesante y por eso puede tener también para nuestros días y para nuestra sociedad, nuestra vida, nuestra espiritualidad cristiana, alguna consecuencia. Se trata de hacer justicia. Hay gente que pide justicia, por ejemplo, ante las masacres que ha habido en los diferentes países en los tiempos de guerra o de enfrentamientos. Hay gente que pide justicia ante las víctimas inocentes de la violencia. Y se habla de justicia en el sentido de decir, ese es el enemigo, el que ha perpetrado esos crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto ese es el enemigo que se debe también destruir, al que le debe caer todo el peso de la ley, que debe pagar por sus crímenes. Y así la parte ofendida puede sentirse como satisfecha o tranquila. Esa es un poco la dinámica que estamos manejando ahí primero en el plano de lo social. Es bueno exigir justicia. Y un primer paso es la justicia retributiva, podríamos decir. Hay que retribuir al bueno
lo que se merece y arreglar el daño que se le ha causado. Y hay que hacer pagar al malo, pues en la medida de sus crímenes. Eso es lo que hace la justicia retributiva o distributiva, se le llama también a veces. Hay que poner las cosas en orden otra vez. Y ya en el Antiguo Testamento existía aquella antigua norma de la ley del talión, que se resume en decir ojo por ojo, diente por diente, para que la justicia no fuera venganza, sino simplemente para que fuera lo justo. Robó 5 quintales de grano, debe reponer 5 quintales de grano, ojo por ojo, diente por diente. Hizo sufrir al otro y derramar sangre, pues también el otro debe sufrir algún castigo corporal y derrama sangre. Hay casos en los que también aplican la pena de muerte. Este mató o cometió un crimen gravísimo, pues merece la muerte. Justicia retributiva, justicia distributiva. Poner otra vez las cosas en un mismo nivel, equilibrar las fuerzas del bien y del mal, podemos decir así, que están siempre presentes en la realidad humana. Un poco la tónica del Antiguo Testamento es esa, que ya es un paso adelante, porque antes era la ley de la venganza, una venganza sin medida, una violencia tremenda. Pues la ley del Antiguo Testamento, la ley del talión, ya es un paso adelante, ojo por ojo, diente por diente. Siempre eso da lugar a un cierto sentimiento de venganza. Si este me robó un quintal, por lo menos que me retribuya el quintal. Y así quedo satisfecho, mi sed de venganza no va más allá. Sin embargo, puede siempre el corazón humano querer destruir al otro simplemente por un quintal que robó. Es desproporcionada la reacción, y eso no lo puede aceptar la justicia. La justicia trata de ver que aquel que ha cometido una infracción pues pague por lo que ha cometido, según las normas de la ley. Y eso pues es sano y es bueno en una sociedad, para que por lo menos se respete en primer lugar la ley, la justicia distributiva. Ya en el Antiguo Testamento encontramos también muchos salmos que se llaman salmos de venganza, en los que se pide que sea Dios el que haga pagar al malvado sus ofensas o los daños que ha causado a los creyentes. Se pide a Dios, pues, en el Antiguo Testamento y en muchos salmos, que se ponga en práctica esa justicia, la justicia distributiva, la justicia retributiva. Entonces está claro que las palabras de Jesús, en primer lugar, no es que se opongan a que haya una justicia, en primer lugar. Pero la enseñanza de Jesús, cuando habla de amar al enemigo, de perdonar, de devolver bien por mal, es realmente algo novedoso. Fíjense que dicen los estudiosos de la Escritura que ese mensaje de Jesús del amor al enemigo, del devolver bien por mal, de retribuir más a aquel que ha hecho daño, pues es una cosa que no tiene paralelo en la literatura rabínica, quiere decir, en la literatura de los maestros, de los rabinos del Antiguo Testamento, no hay ninguna enseñanza en esa línea. Eso es propio de Jesús, y por eso llamó tanto la atención de los evangelistas y de aquella primera comunidad cristiana.
y hay que profundizar en el sentido que tiene este amor al enemigo. Acordémonos que los primeros cristianos sin duda identificaban también fuertes enemistades en el Imperio Romano, en los mismos miembros de la sinagoga judía que eran muy estrictos e incluso violentos en contra de los primeros cristianos. Y por lo tanto, aquellos cristianos tuvieron que ahondar en ese sentimiento y en esa norma que había dado Jesús. Y llamaba la atención muchas veces de sus verdugos cuando si les pegaban en una mejilla ponían la otra, si cuando les pedían el manto les daban también la túnica, si cuando no solamente oraban por los enemigos, sino los bendecían. Y fíjense que eso es lo que traduce San Lucas en su Evangelio. Eso tiene un paralelo en el Evangelio de Mateo, y en Mateo solo se habla de oren por los que los persiguen y calumnian. Pero San Lucas va un poco más allá y dice, bendíganlos, háganles el bien. Y por supuesto, oren por ellos. De manera que hay una norma muy clara de volver bien por mal. Y eso es muy interesante porque va al fondo del asunto. Fíjense que no se trata únicamente entonces de que el otro reciba el castigo por lo que ha hecho, pague por lo que ha hecho. Eso es la justicia distributiva o retributiva, estoy insistiendo. Jesús va en algo más allá, que es la justicia restaurativa. ¿Qué es eso? ¿Han oído hablar alguna vez de la justicia restaurativa? Es aquella que quiere restaurar la situación, no solamente hacer que el malo pague, pero que siga malo y que siga odiando, sino que cambie. Y también que el que ha recibido violencia y que ha recibido males no se encierre en un deseo de venganza, en un sentimiento de frustración y por lo tanto también muchas veces de deseo de violencia ante aquel que le ha hecho daño. Encontré dentro de los comentarios de este texto de San Lucas un ejemplo muy práctico que me pareció también muy bonito. Es el ejemplo de la roca y de la ola. Una ola, para quienes han ido a la orilla del mar, recuerden esa imagen con la fuerza con que vienen las olas, que se encuentran en la orilla de la tierra con rocas y que entonces estallan frente a la roca, se revientan estas olas contra la roca y también van desgastando la roca. La ola fuerte, la roca fuerte, chocan y ambas se hacen daño. El odio, el mal y la persona que recibe ese odio, ese mal, o la persona o la comunidad, ambas sufren. Una viene con toda su violencia, la otra recibe con violencia. ¿Y dónde está el cambio que propone Jesús en su Evangelio? En que el que le recibe el mal no sea como una roca, sino sea como una playa. Ustedes han visto también la fuerza con que vienen las olas del mar y cuando encuentran una playa, no una roca, terminan muy tranquilas y desarmadas de su fuerza. Interesante, ¿verdad? Cuando uno responde al mal con el mal, al odio con el odio, al insulto con el insulto, ambos se hacen daño y se crea cada vez una cadena de violencia cada vez más fuerte. En los lugares de la orilla del mar donde hay rocas, hay estruendos de olas que se revientan en contra de las rocas cada minuto, cada momento. En los lugares en donde hay playas amplias, muy rara vez
una ola violenta hace estragos. La mayor parte de aquellas olas pues acaban y son apaciguadas, podemos decir así. La violencia de aquellos primeros perseguidores contra los cristianos muchas veces terminaban en admiración o incluso en el cambio de estos verdugos y estos perseguidores al ver la bondad, al ver el perdón con que aquellos seguidores de Jesús de Nazaret respondían. Y podemos decir que muchos y muchas a lo largo de la historia han respondido y siguen respondiendo de esa manera, devolviendo bien por mal, y sabiendo que eso no es aceptar una injusticia, sino eso es ir cambiando a aquel que tiene por norma actuar violentamente. Nietzsche dijo: ha habido un solo cristiano y ese murió en la cruz, Jesucristo, que acordémonos que murió diciendo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Murió perdonando, murió amando a los enemigos. Sin embargo, Nietzsche dice: hubo uno solo. Nosotros creemos que ha habido a lo largo de la historia muchos y muchas más. Es el sentido que tienen las canonizaciones de los mártires en la historia de la Iglesia. El mártir es el que ha dado testimonio de esa actitud fundamental de Jesús, el que no ha devuelto mal por mal, odio por odio, el que no se ha dejado llevar en lo más mínimo por la violencia, sino al contrario, ha respondido con el bien y con eso ha desarmado al mal. Fíjense que el principio cristiano no es que neutralice la justicia. Y nosotros seguimos diciendo: primero, hay una violencia desbordante en nuestras sociedades, entre los países, entre razas, entre religiones a veces también. El Papa Francisco habla constantemente de cristianos perseguidos ahora en África, en el Medio Oriente, etc. Y con una violencia incluso mayor de la de aquellos primeros mártires de la historia cristiana en tiempos del Imperio Romano. Mucho más hoy. La violencia sigue presente. Y la manera de neutralizar la violencia, en primer lugar, tiene que ser, pues, exigir que haya justicia en cuanto a respeto a la ley. Pero el Señor invita a ir bastante más allá. Siguiendo con el ejemplo de la ola y la playa, de la roca y la playa de la que les hablaba, podemos también sacar otra consecuencia para este comentario sobre el capítulo 6 de San Lucas. Fíjense que tanto la roca como la arena de la playa están hechas del mismo material, de la misma sustancia, en modo diferente. En las rocas de una manera abrupta, fuerte, no modificable fácilmente, y en la playa de una manera suave, modificable. Cada ola va cambiando también la arena de la playa, pero tanto la roca como la playa están hechos del mismo material. Y podemos decir también la ola que viene está hecha en el fondo de componentes químicos similares a los de las rocas, las piedras, la arena, el mundo material. Y esto nos hace pensar a todos también en otro principio de el Evangelio de Jesús. Tanto el agresor como el agredido, el ofensor como el ofendido, son hijos e hijas de Dios. Y por lo tanto también hay una invitación
al perdón, a la comprensión del otro, porque se trata también de hijos e hijas de Dios, a los que el Padre también ama. A veces nos cuesta pensar cómo es que el Padre puede amar a un violador, a un ladrón, a un asesino, a un secuestrador. Y es cierto, el Padre le sigue amando. Y el día que éste o ésta descubra el mal que hace en su corazón, cambiará. Si únicamente vive con la indiferencia a un Dios que no acepta, o si vive ante el temor de este Dios que castiga, pues el cambio no viene, no llega. Sin embargo, una vez que la persona entiende que Dios nos trata con esta inmensa y suma benevolencia, el corazón cambia. Hay una pequeña diferencia también cuando hacemos el paralelo entre San Mateo y San Lucas en este punto. En San Mateo se habla al final del texto de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. San Lucas, sin embargo, dice sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Este Padre que hace llover sobre buenos y malos, que envía el sol sobre justos e injustos. Este Padre que no puede más que amar, que perdona siempre, que acoge siempre. Y hemos de poner en manos de la misericordia de Dios a aquel que hace el mal y que causa grave daño a las sociedades o a las personas. Pero nunca hemos de dejarnos llevar por los deseos de venganza. Eso no, la venganza no es cristiana, es otra de las frases que repetimos muchas veces. Y a veces incluso la justicia se puede disfrazar un poco, pero en el fondo es un deseo de venganza. Y como repito, para que no nos queden dudas al respecto, ese es un primer paso necesario en la sociedad. Es el paso que todo el Antiguo Testamento propone, y por eso es que también incluso la pena de muerte en más de algún versículo del Antiguo Testamento es admitida. Pero cuando Jesús habla de la necesidad de cambiar al agresor, de cambiar el corazón del agredido y cambiar el corazón del agresor a partir de esa actitud, pues las cosas cambian. No olvidemos aquel centurión romano encargado de supervisar la ejecución de Jesús. Era un romano y él estaba convencido de aquel hombre crucificado allí como un reo de muerte que habían condenado los tribunales y que él tenía que cumplir con aquello. Sin embargo, ese centurión, al ir viendo la actitud de Jesús en la cruz, que probablemente estaba orando, que probablemente él mismo oyó que decía, perdónalos porque no saben lo que hacen, que no estaba blasfemando contra Dios, sino al contrario que estaba llamando a Dios Padre, esa actitud de Jesús hizo cambiar el corazón del centurión, que terminó diciendo, en verdad era hijo de Dios. Fíjense que esas palabras no las dijo un apóstol, un discípulo de Jesús, andaban huyendo en ese momento. Ni las dijo San Juan, ni María Santísima, ni las otras Marías. Las dijo el centurión romano, el encargado de supervisar la ejecución, pero que fue transformado por aquellas palabras. En la misma cruz, uno de los dos malhechores crucificados con Jesús, pues le reconoció y se dio cuenta y surgió en él una actitud de arrepentimiento al ver la actitud de Jesús, que no era condenatoria ni era de odio. Igualmente el otro al que se le llama el mal ladrón, bueno, no sé por qué, porque no se dice que era el ladrón, sino eran simplemente otro malhechor. No se cambió y no cambió por la actitud de Jesús, aunque lo vio, y siguió blasfemando y siguió haciendo el daño. Dios tampoco impone, Jesús no impone una actitud. Y es por eso que
a partir de este texto tan hermoso del Sermón de la Montaña, al ir al centro del mensaje de Jesús, también nosotros estamos invitados a que en nuestra vida personal seamos capaces de perdonar. Primero, en lo hondo del corazón. Todos tenemos día tras día pequeñas y grandes cosas que perdonar. Y a veces uno puede guardar pequeños deseos de revancha, aunque no sean venganzas, son pequeñas revanchas. Y eso hay que curarlo. Lo que Jesús quiere es que se cure, se sane lo hondo del corazón del hombre. Y saber también que en la sociedad, la actitud que quiere el cambio de aquel que ha hecho daño, pero no quiere tampoco destruirlo ni lo odia, es básico para que también haya unas relaciones en la sociedad mucho más cristianas, simple y sencillamente. Que estos textos de la Escritura, y hoy también está la primera lectura en la que el ejemplo de David muestra un ejemplo de perdón y comprensión en el Antiguo Testamento. Bien, que estos textos ayuden a nuestro compromiso y sean como esta semilla que en medio de circunstancias difíciles a nivel social o familiar o lo que sea, pues nos ayuden a superar los deseos de mal y de venganza y apliquemos nuestro corazón a una justicia misericordiosa como Dios la quiere. Hasta la próxima vez. Muchas gracias. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.